nombre es Río y soy de Sonora, México. En 2015 estaba en un proyecto que se llamaba Voces de Mujeres, Historias que Transforman, donde éramos un grupo de compañeras que dábamos talleres a mujeres de todo el país para que hicieran uso de herramientas pues tecnológicas, sobre todo de audiovisual, para contar historias de mujeres en sus comunidades. Y dentro de ese proyecto conocí a una chica con la que empecé a tener una relación y pasó así que estábamos frente a mi computadora trabajando su video y de repente así como que volteamos, nos vimos y me dijo, ay, qué chavito tan bonito. Y a mí eso me impactó un montón porque pues nunca nadie me había nombrado en masculino y como que era pues algo que por ahí yo tenía escondido pero nunca le había dado como pues como atención ni nada y sentí muy bonito cuando me nombró chavito. También fue ese que me nombrara ella en masculino que a mí me dieron ganas como de empezar a explorar esa masculinidad. La relación con esta chica pues terminó en algún punto, pero para mí pues fue súper importante porque me dejó esta cosquillita, ¿no? De seguir explorando pues mi expresión de género, cómo quería ser visto frente al mundo, ¿no? A partir de ahí pues yo empecé a investigar un montón, empecé a seguir un montón de, sobre todo de cuentas en Instagram de muchos chicos trans y fue bien bonito porque a muchos les seguí desde que empezaron como sus transiciones y pasando los años empecé a ver como todos esos cambios y me daba cuenta que pues que me maravillaba un buen, ¿no? Así podía pasar horas viéndoles, ¿no? Así de que, wow, él ya cambió un montón y oh, ya que hay otro. Y pues así me daba mucha ilusión y también me cruzaba mucho el pensamiento así de, ¿y cómo me vería yo? ¿No? Sobre todo en banda que ya está usando hormonas, ¿no? Y durante todos esos años, pues eso, estuve explorando mi expresión, empecé eso, ¿no? Juntar un montón ya de ropa masculina, me empecé a nombrar abiertamente en masculino y pues bueno, fue en estos años así de pandemia, justo cuando empezó la pandemia, yo me quedé sin roomies, me quedé sola en mi casa y pues fue un momento como de mucha introspección, ¿no? Para mí de estar pues eso, mucho tiempo conmigo, estar siguiendo como pues todo en virtual, ¿no? Seguir viendo estas personas trans. Pues pasó que se empezaron como a reflejar los problemas, sobre todo de salud mental, y bueno, alrededor de mí murió gente cercana debido a la pandemia. Para mí fue como darme cuenta de la fragilidad de la vida, ¿no? Pero lo que a mí me dejó ese momento fue el decir como, güey, ¿lo hago ahora o no lo voy a hacer, no? Porque, o sea, como fue darme cuenta que me podía morir, pues, ¿no? Que había una amenaza así constante de que estaba ahí, ¿no? La muerte afuera, ¿no? De en todos lados, por eso estábamos encerrados, y que si no lo hacía ahora, pues tal vez no lo iba a hacer, ¿no? Y como que fue el momento en que me dio mucha valentía. Pero me acuerdo que estaba viendo un live de una pareja de personas transgénero. O sea, empezó a hablar como de de su identidad, de la identidad de ambos, de la fuerza que ella sentía, ¿no? De ser una pareja trans, de vivirse así. Y me conmovió a tal nivel así que empecé a llorar y en ese momento agarré así el teléfono y pues así pedí en la farmacia, me acuerdo, 2 cajas de Testogel y para mí fue como, hazlo, ¿no? Así, hazlo porque puede que te mueras con esta curiosidad así tan genuina que tienes, ¿no? Me acuerdo que llegó el gel y, y me da mucha risa ahorita porque me acuerdo que lo tenía en las manos y empecé a llorar y pues la verdad es que no sabía a qué grado me movía, ¿no? Hasta ese momento que lo tuve y se me soltó el llanto así como que me sentí súper valiente de por fin hacer algo que llevaba años queriendo hacer. Y me acuerdo que ese día me fui a comer con unos amigos y pues no usaba el metro porque pues estaba todo este peligro latente. Entonces me fui en bici, pues ando mucho en bici, ¿no? Pero me acuerdo que antes así quería andar como sin manos
como soltar el manubrio y me daba miedo, duraba bien poquito, ¿no? Como que luego agarraba el manubrio de nuevo. Y me acuerdo que esa vez me fui como 3 kilómetros así, ¿no? Como hasta con los brazos arriba, iba súper feliz, súper seguro, sentía una autoconfianza así cabrona, una seguridad en mí cabrona o sea, me sentía súper contento, ¿no? De lo que estaba haciendo y hasta me vino el pensamiento como de, órale, con razón los hombres son así, ¿no? Tan seguros de sí mismos. Ahorita ya casi 2 años de estarla tomando, sí noto que hay un buen de cambios en mi rostro, en mi cuerpo, entonces como que todavía sigo explorando hasta dónde quiero llegar, hasta dónde, cómo es que quiero verme, pero sí tengo muy claro que me gusta ser esta persona, ¿no? Este rarito, ¿no? Le llamo yo, o este queer. Y la verdad es que siento súper chido el haberme atrevido y el estarlo haciendo, ¿no? Todavía, igual, a mí me ha afirmado mucho el quién soy y el cómo me paro frente al mundo, que no tengo que ser esa persona que siempre he sido, ¿no? Que también el transicionarme puede apoyar en cambiar o en ser así, pues lo que yo me imagine que quiero ser. Y por eso lo estoy haciendo con esta calma, ¿no? Para hacerlo con amor y cuidado conmigo.